los datos de los hombres que mueren a mano de las mujeres no se facilitan. Más de 550 mujeres asesinadas por 67 hombres asesinados. El hombre no viola, viola un violador. Se pone súper salión, súper asqueroso el cabrón. Cantidad de denuncias falsas. De 1.200.000 denuncias interpuestas, 96 mujeres condenadas por denuncia falsa. El hombre no mata. Paliza sobre paliza. Mata a un asesino. Ella me contra la pared, me ponía en la cara, ¿sí? El hombre no maltrata. Culmina la paliza arrastrándola como una marioneta. Maltrata a un maltratador. Me siento muy maltratada. La violencia no tiene género, señoría. No manipuléis el feminismo. No tiene género. Teoría y práctica feminista para defenderse del ataque machista. Con Ana Bernal Triviño. A la que tenía muchísimas ganas de saludar porque hace mucho que no la veo. ¿Cómo estás, Ana? Por aquí ya presente. Presente. Bueno, pues adelante, que tenemos mucho de lo que hablar. Pues desgraciadamente, a veces. Sí, desgraciadamente, porque yo creo que este último mes, por quien no lo llegara a creer, estamos viendo cómo esa reacción patriarcal va en aumento. Pero bueno, vamos a empezar como siempre, como yo digo, por las víctimas, por las asesinadas, porque es que no va a haber sección a la que no venga en la que no vamos a poder evitar esto. El 15 de abril, un hombre que asesinó a su expareja, el 19, otro en Girona, también a una de sus hijas, y en Tarancón, en Cuenca, otro asesinato de una mujer, también delante de sus 2 hijos. Un caso donde además la víctima denunció, pero es que luego él pasó de ser considerado de riesgo alto a riesgo inexistente y además le retiraron la orden de alejamiento. Así que ya estamos con lo de siempre, con esos errores institucionales una y otra vez. Y a pesar de este dolor, parece que llega ya una demanda de hace mucho tiempo sobre la violencia vicaria. Pues se abre un poquito de esperanza, la verdad, porque se prevé que por parte del Estado, ¿no?, ya garantizar ayudas para las madres que han sufrido la violencia vicaria, ¿no?, el asesinato de alguno de sus hijos. Habrá quien se pregunte, ¿y esto para qué?, ¿no? Los menores han muerto y la madre se queda ahí sola, pero como yo siempre digo, hay que escuchar a las víctimas, y recuerdo que hace poco, pues cuando fue el año pasado, el aniversario lamentable del asesinato, ¿no?, de los hijos de Ruth Ortiz, ¿no?, del caso de Bretón, ella insistía y decía con sus propias palabras que en su momento, cuando ya le ocurrió aquel asesinato de sus hijos, no tuvo una ayuda psicológica ni para ella ni para su familia, que por lo tanto a través del amigo de una amiga fue el único recurso que tuvo como asistencia. O además ella mencionaba la necesidad de crear unas medidas especiales para que esas mujeres se insertaran laboralmente y recuperaran poco a poco las riendas de su vida. Yo creo que además es un tema del que se habla muy poco. Las mujeres que han sufrido esos asesinatos de sus hijos, incluso también, ¿no?, por muchas veces el entorno familiar de las víctimas de violencia de género, se habla muy poco de las cifras de paro que sostienen y de lo complicado que es insertarse laboralmente. Pues esperemos que salga adelante esta propuesta que hay de ayudar a las madres que han sufrido la violencia vicaria. Pero las víctimas de la violencia machista no han quedado aquí, porque este fin de semana también ha habido un asesinato más. Mira, antes del asesinato voy a hacer una mención, lo digo porque en la próxima sección lo recuperaremos, el alto número de violencias que estamos teniendo, de violaciones grupales. Sí. En las 3 últimas semanas llevamos 4 casos que se han confirmado, ya lo trataremos en el siguiente, pero no quería dejar de mencionarlo. Y como tú decías bien, este fin de semana pues hemos descubierto otro caso más en Córdoba. Y la verdad que el descubrimiento pues provocó bastante alteración, ¿no?, entre los vecinos. Se encontraron el cuerpo de ella en la carretera. En ese momento todavía ella estaba con vida, tenía heridas de arma blanca. La trasladaron al hospital y allí falleció poco después. Y a él pues lo pusieron en busca y captura hasta finalmente que ya ha sido localizado. No pintan nada bien las nuevas generaciones, Ana. Pues mira, al hilo de esa que te estaba mencionando, ¿no?, de esas violaciones grupales, que muchas de ellas están realizadas por menores, la verdad es que han salido recientemente los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, que dicen que en 2021 hubo un 28,6 más de víctimas, es decir, de esas mujeres menores de 18 años que el año anterior. Pero vamos al otro dato. El caso de los denunciados, el mayor aumento se ha dado también entre los menores, y ojo a la cifra, un 70,8% más de menores que han sido denunciados por violencia. Recordemos que uno de los casos que más se han comentado sobre esas violaciones grupales era un grupo de menores a una niña de 12 años. Exactamente, y todavía se pone en duda que si había consentimiento o no había consentimiento, y se vicia ese debate con lo clarísimo que está que es un delito, porque estamos hablando de una violación a una menor.
Todo esto se suma a unos datos que ya comentamos aquí en una ocasión del Barómetro de la Juventud, que decía cómo en los últimos 4 años había aumentado el doble el número de varones jóvenes que piensan que la violencia de género no existe. Así que aquí estamos teniendo un problema muy grande que estamos mirando de lado y que va a ser urgente arreglarlo, porque deshacer esa mentalidad que ya está arraigada pues lleva mucho tiempo después. Y si ese futuro no pinta bien para las mujeres de Castilla y León víctimas de violencia de género, parece que tampoco. Ya estamos viendo algunas de las consecuencias de que el PP haya pactado con Vox en esa comunidad. Pues sí, lamentablemente sí, ya lo adelantaba el diario.es. El Ministerio de Justicia ha impulsado un protocolo para que la derivación y la atención de las víctimas sea más ágil y más rápida. Pues bien, todas las comunidades autónomas se han adherido a ese protocolo, excepto Castilla y León. Así que por eso a mí me gustaría que, más allá de los trending topics, de las declaraciones polémicas, del rifirrafe político y partidista, ¿no? Vamos al fondo siempre, ¿no? A lo que es el contenido, que es siempre lo más grave. Lo que no aparece en la letra pequeña de los acuerdos, lo que se esconde. Que recordamos esos discursos de investidura, ¿no? Recientemente, donde desde el Partido Popular nos decía que no iba a pasar absolutamente nada, que todo esto estaba más que protegido, y estamos viendo que no es así, ¿no? Vox, recuerdo que llevaba en su último programa electoral nacional la derogación de la ley de violencia de género, que ahí es nada, y al final, aunque no se haga una derogación directa, hay muchas maneras de dejar una ley inservible. Pues muchas de ellas, pues a lo mejor retirando presupuesto o, por ejemplo, no en este tipo de situaciones, como no adhiriéndose a estos protocolos. Y también hay otras maneras de hacer mucho daño al feminismo, de revictimizar, como ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este fin de semana. La escuchamos. Su forma de ver la vida propia de malcriadas que aspiran a llegar solas y borrachas, desprovistas de responsabilidades ni siquiera ante sus peores decisiones, nos abochorna a la inmensa mayoría de las mujeres que trabajamos todos los días por sacar adelante nuestro país. Así se refería a las mujeres de izquierdas o a las mujeres que quieren llegar solas a casa, como sea, ¿no? Borrachas o de cualquier forma. Mira, te voy a contar un tema personal que no trascendió mucho. Cuando yo fui al Senado a hacer la evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que me pidieron que fuera a dar mi opinión, obviamente yo hice un recorrido por los bulos machistas, y ya que tenía allí a las autoridades políticas, les dije que por favor que fueran responsables cuando hacen determinados tipos de declaraciones y titulares que dan, porque parece que no piensan nunca en las víctimas, en quienes les están escuchando. Que vayan contra sus rivales políticos con otro tipo de argumento, pero no haciendo ese daño, ¿no?, en esa opinión pública que puede ir en contra de esa revictimización y incluso de la recuperación, ¿no?, de alguna de las víctimas. Bueno, pues cuando dije aquello, que recuperé algunas frases, entre ellas de Ayuso, las mujeres que tenía a mi derecha, que eran del Partido Popular, se indignaron muchísimo y empezaron a mover la cabeza agitándola, como diciendo que yo estaba diciendo una locura. Yo insistí en mi idea y le dije que, bueno, que si de verdad estamos todas comprometidas en contra, ¿no?, de la violencia de género, pues que precisamente ellas que están dentro de ese partido, pues cojan a sus compañeras y les digan: mira, te has pasado de la raya, esto no se puede permitir, vayamos hacia el otro lado, ¿no? Yo creo que sería lo más sensato. Pues como no les sentó nada bien, ni siquiera al terminar el acto se hace la típica foto de protocolo con todos los representantes y fuerzas políticas, y ellas no se quisieron sumar. Se enfadaron muchísimo con aquello. Bueno, pues aquí otra vez tengo la razón. O sea, Ayuso comete otra irresponsabilidad siendo un cargo público, en el que además comete el gran error típico, que es no centralizar y no llevar el foco del asunto a los agresores. Qué bien hubiera quedado, ¿no?, diciendo que lo que realmente le causa bochorno es la educación machista de muchísimos jóvenes de este país, que consideran que irse de ocio es abusar de mujeres que han podido beber porque están en ese contexto de ocio, igual que han bebido ellos, y que igual que ellos llegan sanos y salvos a sus casas, también tenemos derecho a nosotras, ¿no? Ya la verdad que Ayuso esta semana ha tenido, estos días anteriores también ha tenido otra, como decir que a ella la única regla que le importaba era la regla de 3, porque, bueno, yo estoy muy contenta con que ella no tenga ningún tipo de patología cuando tiene la regla, ni tenga que darse de baja. Enhorabuena. Pero bueno, que piense también que hay otras mujeres que no están en esa situación, y un poquito de empatía, a ver si tiene ya de una vez un poquito de empatía y se pone en la piel de las víctimas, que creo que no es mucho pedir. Fíjate que el chiste ese de la regla de 3 casi parece que se lo ha escrito Miguel Ángel Rodríguez. Yo a veces lo sospecho, pero también digo, no quiero pensar que ella... es un muñeco. Exactamente, es un muñeco, que ella tiene raciocinio y que ella también como mujer podría decirle a Miguel Ángel, te has pasado, ¿no? Pero bueno, veo que no, que van juntitos de la mano. Venga, salimos un poco de nuestras fronteras, Ana. Venga. Vamos a hablar de Afganistán, que de hecho
casi se cumple, medio año del abandono de las tropas occidentales y nos hemos olvidado ya de ellas. Nos estamos olvidando ya de las mujeres de la guerra de Ucrania y es más reciente, imagínate, las mujeres de Afganistán, ¿no? Pues mira, cuando los talibanes se hicieron de nuevo con el poder, yo recuerdo que, a los pocos días, parte de la comunidad internacional empezó a ser un poquito laxa y a decir que estos talibanes que venían no eran como los antiguos, que eran como un poquito más moderados. Incluso en Naciones Unidas se empezó aquí a rebajar el tono, ¿no? Talibanes light. Claro, pero ahí eso te das cuenta hasta qué punto la política está hecha por hombres, que les da absolutamente igual todo, y yo creo que las mujeres, cuando escucharan ese tipo de declaraciones, pues dirían, sí, vamos a dar un poquito de tiempo. Pues claro, el tiempo haya llegado y ahora pues se cumplen, lamentablemente, también los pronósticos que muchas feministas estaban advirtiendo. Y lo hemos visto estos meses, privándolas de educación, imponiendo matrimonios forzosos a menores, y ahora ya ha vuelto a imponerse el uso del burka y además ni siquiera pueden salir de casa si no es con la supervisión pues de un hombre de la familia. Pero claro, ahora ya la comunidad internacional pues no dice nada. Y en marzo el Ministerio de Educación prohibió a las niñas de 12 años cantar en las escuelas. En respuesta, las redes sociales se llenaron de mujeres cantando con el hashtag I am my song, soy mi canción, lanzado por el Instituto Nacional Afgano de Música, el único centro de aprendizaje musical del país amenazado por los talibanes, entre otros, desde su creación en 2010. Y para quien pueda pensar que esto solo sucede en países como Afganistán, nos vamos a Occidente, donde hemos sabido que en Estados Unidos la Corte Suprema, ya lo habéis probablemente leído, está pensando en recortar 50 años después el derecho al aborto. Pues mira, como bien has dicho, es una noticia, ¿no? Que fue la noticia del día en aquel momento y hemos hablado mucho de ello, y por eso a mí lo que me gustaría es reflexionar sobre todo el cómo hemos llegado hasta ahí, el tomar un poco nota, ¿no? Y es que todo esto, si no se hubiera votado a Donald Trump, pues seguramente no habría pasado. ¿Por qué? Porque él llegó al poder gracias también al apoyo de grupos ultrarreligiosos y de lobbies que están en contra del derecho al aborto. Y claro, como tuvo el apoyo de ellos, pues también está en deuda con ellos y con lo que les prometió. Y además, eso también hay que advertirlo. En cuanto llegó al poder, tomó ya medidas. Empezó prohibiendo durante su mandato pues fondos federales a las clínicas de planificación familiar que derivaran a esos centros antiabortistas. Pero como decimos, pues lo dejó todo atado y bien atado antes de irse, y dejó además esa mayoría de jueces antiabortistas en el Supremo, que son los que impulsan esa negación. Y esto es un ejemplo de que al final, de nuevo, las mujeres más pobres serán las más perjudicadas. Pero también tiene otra lectura, que nos puede servir para saber que esto de votar tiene consecuencias. Y una puede ser impulsar aún más esa reacción patriarcal de la que hablabas, Ana, al comienzo de la sección, que no es una ilusión, sino una realidad. Y aquí vamos a ver qué ocurre. Exacto, y no solo ya por lo que votemos, sino porque esperemos que esta decisión de Estados Unidos no termine provocando en otros países occidentales pues como un efecto contagio, un efecto dominó. Recordamos que llevamos aquí 12 años esperando la decisión del Tribunal Constitucional de nuestra ley del aborto de 2010, después de que fuera recurrida por el Partido Popular. He leído en algunas informaciones que desde la propia jurisprudencia dicen que se van a pronunciar después de que pasen las elecciones andaluzas. A mí eso me inquieta, la verdad, muchísimo más. A mí también. Y mientras eso llega, el Ministerio de Igualdad está trabajando para que se permita ese derecho al aborto a las menores de 16 años sin permiso de los padres. Pues mira, si hacemos un poquito de memoria histórica, recordamos que esto ya iba en la ley del aborto del año 2010, que se hizo bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero. Bueno, pues cuando llegó Rajoy se intentó derogar la ley al completo, pero bueno, hubo una manifestación feminista enorme llamada el Tren de la Libertad, y al final eso costó la carrera del ministro Alberto Ruiz Gallardón. Pero antes de irse, pues dejó esto también muy bien cerrado y derogó justo esa medida, la de las menores de 16 años, para que no pudieran abortar. Pero eso, en todo este tiempo, desde que se canceló, ha impedido que las menores en España, que no tuvieran ese aval de sus padres, abortaran. No. Me gustaría recordar, por si alguien quiere acceder, un trabajo maravilloso que hicieron los compañeros del Periódico de Cataluña hace unos años, donde demostraron cómo esas menores que no pueden abortar porque son menores de 16 y que saben que sus padres no les van a permitir, terminan al final en Internet comprando pastillas para abortar con un riesgo mortal para ellas, sin ningún tipo de control médico, sin ningún tipo de seguridad para sus vidas. Es que lo que no se puede decir es que estas jóvenes no tienen derecho a abortar porque tienen 16 años,
pero sí que tienen la obligación de ser madres con lo que ello supone cada día de tu vida, con 16 años. Así que un poquito más de seriedad en este tema. ¿Y algo más que resaltar de las novedades de esa ley de salud sexual y reproductiva que prepara el Gobierno, de ese proyecto de ley? Pues mira, yo creo que el temazo del mes, que ha sido esas bajas de esas bajas laborales, ¿no? Por la regla, punto 1, de verdad, quien tenga todavía algún tipo de sospecha, que no se escandalice. No todas las mujeres, en cuanto tengamos la regla, vamos a ir de forma masiva, entre otras cosas porque queremos trabajar y divertirnos y tener vida, y es compatible, y que solamente lo harán aquellas que tengan una situación incapacitante, y que además, también esto me ha venido en muchos comentarios, ¿van a dar bajas a los políticos? No, los políticos no van a dar ninguna baja. Quien da la baja va a seguir siendo los médicos. O sea, es que esto ya es surrealista. Entonces, de verdad que no cunta el pánico por ese lado, pero por otro lado, también quiero hacer un poquito de reflexión. Vamos a ver, que sí, que ya sabemos que hay unas molestias que son pasajeras, pero en otros casos no tanto. Y ya sabemos que si duele, pues hay que ir al médico. Pero es que da la casualidad que en determinadas comunidades, el primer día, que es cuando más te duele, no tienes cita con atención primaria para que te atienda el médico. Ya después se te ha ido y entonces te lías la manta a la cabeza y sigues y cruzas los dedos para que al mes siguiente no te vuelva el dolor. Pero también puede ser que a lo mejor no todas las mujeres tengan oportunidad de pagarse una ginecóloga privada, que a veces no, también pensamos que esto está muy, muy fácil para todas, o quizás a lo mejor hemos ido a atención primaria y lo que nos han dicho, tómate un ibuprofeno y aguántate, o hemos ido a atención primaria y al final hemos conseguido cita con el especialista después de unos cuantos meses y aún así no han dado realmente con la patología que tenemos. Así que yo creo que también hay otras situaciones que tampoco hemos hablado, que es el hecho que nos ha pasado a todas en alguna ocasión, sobre todo también cuando eres autónoma, esto de ir empastillada a trabajar, soportando el dolor, medio doblándote, pero hay que aguantar. Quiero que todas estas cosas, para esas reacciones y declaraciones como la de Ayuso de la magnífica regla de 3, bueno, pensemos en todas las situaciones que se pueden producir, que no siempre a lo mejor no estás diagnosticada porque tú no quieras, sino porque no han dado precisamente con ese diagnóstico, y sin embargo pues tenemos aquí a otras personas que no padecen la regla, como algunos hombres o algunas mujeres que no la padecen pero que no tienen ningún tipo de empatía con otras, pues que con un dolor de cervicales se están muriendo y se quedan en casa. Así que yo agradecería que más empatía y menos lecciones. Puño en alto, mujeres del mundo, hacia horizontes preñados de luz. Por rutas ardientes, los pies en la tierra, la frente en lo azul. Afirmando promesas de vida, desafiemos la tradición. Modelemos la arcilla caliente de un mundo que nace del dolor. Que el pasado se hunda en la nada. ¿A dónde nos está llevando esta maravillosa tonada y esta preciosa voz? Qué maravilla. Bueno, pues en nuestra sección de memoria histórica yo no quería abandonar esta sección antes de que termine sin recordarlas a ellas, porque nos vamos a 1936, año clave, donde había un grupo de mujeres que justo por estas fechas, hacía muy poquitas semanas, habían fundado en España lo que para mí habría supuesto de haber superado, ¿no?, la guerra civil, pues una de las mayores revoluciones para las mujeres. Hablo de la fundación de la organización anarcosindicalista Mujeres Libres. Que estuvo hasta 1939, porque el franquismo obviamente jamás hubiese permitido, en aquellos primeros años de dictadura, que esas mujeres tuvieran tanta voz propia y autónoma. Aún más cuando fueron mujeres que sostuvieron un apoyo y atención a quienes más lo necesitaban durante la guerra. Dedicamos un programa a esas revolucionarias que conviene no olvidar. No conviene olvidar la historia de cómo en 1936 la médica Amparo Poch y Gascón, la poeta Lucía Sánchez Saornil y la abogada Mercedes Comaposada fundaron una revista que se llamaba Mujeres Libres, donde era portavoz precisamente de la Federación Mujeres Libres, en pro de la liberación de la mujer obrera. Era una revista que decía textualmente que quería concienciar sobre la emancipación de las mujeres de la servidumbre, de la ignorancia y de la sumisión sexual. Y ojo que de mojigatas no eran nada, que ya estaban a favor del amor libre. Pero precisamente hago esta aclaración porque estoy muy cansada del discurso liberador de la prostitución como algo empoderador, asumido también por una buena parte de la izquierda. En las páginas de aquellos números de Mujeres Libres decían cosas como estas:
La empresa más urgente, leo textualmente, la empresa más urgente a realizar en la nueva estructura social es la de suprimir la prostitución. Antes que ocuparnos de la economía o de la enseñanza, desde ahora mismo, en plena lucha antifascista, aún tenemos que acabar radicalmente con esta degradación social. No podemos pensar en la producción, en el trabajo, en ninguna clase de justicia, mientras quede en pie la mayor de las esclavitudes, la que incapacita para todo vivir digno. Traigo esto a colación porque hace unos días se ha hablado también de la ley de libertad sexual y recuerdo que cuando estas mujeres escribieron estas palabras, la prostitución no era el sistema criminal masivo que representa a día de hoy con puteros y proxenetas. Que incluso dentro de la izquierda hace falta mucha memoria histórica y que más que leer discursos falsos de empoderamiento que no sirven de nada y que no ayudan a esas mujeres que cada día están sufriendo esas violaciones, pues vamos a leer a las referentes que nos precedieron, hagamos memoria histórica, que ellas ya tenían las ideas muy claras. Modelemos la arcilla caliente de un mundo que nace del dolor, que el pasado se hunda en la nada. Con la memoria de estas mujeres nos vamos a despedir porque no encuentro mejor manera de hacerlo que escuchando voces como estas y recordando pensamientos como los que nos leías. Ana Bernal, como siempre, un placer. Igualmente. Y mañana con 2 mujeres.